Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. Hola amiga, que ahora estamos en distintos países. Tú estás en Argentina, yo estoy de nuevo en México. Les damos la bienvenida a un episodio más de Om de Viaje Tribu. Y hace unos cuantos episodios hablamos sobre la soltería consciente, sobre la soltería elegida, cómo es relacionarse con otros de una manera consciente, conectada con nosotros mismos. Sin embargo, hoy quisiéramos hablar cómo se ve relacionarnos desde el otro lado, es decir, desde la inconsciencia, desde la desconexión. Y para eso hoy queremos tocar tres términos que muy probablemente los han escuchado porque se han puesto mucho de moda, que es el love bombing, que es el ghosting y el gaslighting. Amiga, ¿nos quieres empezar a contar acerca de ello para empezar a desarrollar ese tema? Hola, sí, amiguita, ¿cómo estás? Desde otros puntos distintos nos hablamos hoy. Así que bueno, muy buenas a todos. Yo soy Gis y como dijo Jime, vamos a hablar hoy de estos tres términos, ¿no? Em, es muy loco porque cuando eh, cada vez que queremos como meternos en algún tema de lleno, que este tema, estos tres términos, propusimos hacer este episodio cuando estábamos las dos juntas en Argentina, y empezamos a hablar sobre qué podíamos estar diciendo hoy en este episodio. Y desde ahí empezaron a presentarse como los ex del pasado. Y pensaba, mira, tipo, qué fuerte que en mi casa aparecieron dos personas que venían a traer información de estos términos. Y yo decía, no puede ser, tipo, en una semana de que hablamos de esto, parece que la energía se empieza a mover. Así que tengo la impresión de que hoy se va a mover mucha cosa, porque ya desde que dijimos, bueno, che, y si hablamos de estos términos, que está bueno como traerlo y ponerlos acá sobre la mesa y contar de qué se trata. Así que, bueno, hoy vamos a empezar hablando de esto y creo que se va a mover mucha cosa. Quiero primero leerles como la definición del término y después entre las dos vamos a ir hablando sobre experiencias personales, sobre algunos ejemplos y a contar un poquito más sobre cada uno de estos, a desarmarlos. Primero hablemos sobre el gaslighting o, bueno, la traducción es luz de gas, pero en español también decimos gaslighting, y es una manipulación psicológica en la que una persona hace que otra dude de su percepción, memoria o juicio, llevándola a cuestionarse su propia realidad. Entonces, una persona hace que la otra dude de su percepción, memoria o juicio y la lleva a cuestionarse de su realidad. Se manifiesta a través de la negación de los hechos, la otra persona niega que pasó eso, minimización de los sentimientos y la distorsión de la verdad para ejercer control sobre la víctima. Bueno, como que pensamos en desarmarlo hablando también por un lado sobre qué características tiene la víctima que puede caer en este tipo de manipulación. Todos podemos caer en este tipo de manipulación, no es que necesariamente las personas con estas cualidades. Y también a nosotros no nos gusta tanto hablar de víctima y victimario porque es una dinámica la que se da, pero también como que estos términos nos ayudan un poco, como decía antes, a desarmar estos conceptos y poder entenderlos. Pero después queremos explicar qué significa esto de que no hay víctimas ni victimarios, sino que es una dinámica donde hay dos partes para poder sacarnos de ese rol donde a mí me lo están haciendo y ponerme en el rol de yo soy responsable y yo puedo salir y yo estoy en mi poder, pero viendo como características que puede tener una persona a la cual se le puede hacer este tipo de manipulación, este gaslighting. eh, a mí se me ocurre pensar que es una persona que duda de sí misma, que tiene poca autoestima, que está constantemente buscando validación externa, una persona que puede estar como cada vez que toma una decisión como poco segura y consultando a otro y duda y no sabe bien qué hacer con sus cosas, con su vida y como que depende de que otros le digan cosas, como que tiende más a este tipo, a ser manipulada por un tipo de gaslighting. Em, También unas personas que, por ejemplo, sus emociones o sus opiniones han sido invalidadas en su infancia o en otras relaciones. Un poco son estas las características que se me ocurre
de una víctima más propensa a caer en este tipo de manipulación, donde te hacen dudar de tu percepción, de tu memoria, de tu capacidad. ¿Vos, amiga, querés agregar algo más en este punto de la víctima? Yo creo que es así como tú lo dices, son personas que poco creen en sí mismas en general y por supuesto en sus decisiones. Entonces es alguien que constantemente está buscando la validación y la aprobación externa. Es como, no sé, por ejemplo, yo tengo una amiga que en algún momento decía, mañana tengo una entrevista de trabajo y estoy entre estos tres outfits. ¿Cuál eliges tú? No, el primero. Ah, bueno, ganó el tercero porque la mayoría me dijo que el tercero. Entonces, como ese tipo de cosas de no poder tomar decisiones, ¿no? Ni siquiera con algo tan simple. Y es justamente como lo decías, que también en la infancia había mucha invalidación. Ay, eres una tonta, no, tú cállate, eso que tú estás diciendo no es así. Y entonces eso que pasa, ¿qué es lo que ocurre? Que crea una falsa percepción sobre nosotros mismos, sobre todo lo que yo digo está mal, entonces siempre tengo que pedir la aprobación externa. Sí, totalmente. Y me gustaría también dar algún ejemplo, que yo quiero dar como un ejemplo personal, donde me hicieron gaslighting, como para también a través de un ejemplo práctico poder em, explicar mejor de qué se trata. Yo estaba en pareja con una persona y yo sentía que una amiga de él eh, me trataba mal, tenía una energía muy fea hacia mí, cada vez que nos cruzamos me ponía como mala cara, y yo no entendía por qué tenía esta actitud hacia mí. Entonces lo que empecé a intuir, a interpretar, a entender, era que había sentimientos más bien románticos de esta persona hacia mi pareja de ese momento. Entonces, en un momento se lo planteo a mi pareja de ese momento y le digo, che, ¿qué pasa con esta amiga tuya? Porque siento que siente mucho rechazo hacia mí, que me trata mal. ¿Pasó algo entre ustedes? ¿Pasa algo entre ustedes? ¿Sabes si ella siente algo hacia vos? No, 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 no. Ella es lesbiana, me dice él. Em, y entonces cuando me dices lesbiana fue como, ok, entonces lo que yo percibía, lo que a mí me parecía, yo me estaba haciendo como una idea en la cabeza de que ella sentía algo por él, pero entonces no debía ser así, ¿no? Entonces me hizo ahí como tambalear en mi percepción, en mi intuición, en la energía que yo sentía. Entonces, sigo sintiendo esta energía y sigo percibiendo estas cosas y sigo intuyendo esto más fuerte, hasta que un día le digo, mira, o sea, no me mientas, o sea, mi frase fue, no me mientas, esto es así, o sea, yo sé lo que estoy viendo, yo sé lo que estoy sintiendo, yo sé lo que estoy percibiendo. Y no quedó otra, no le quedó otra que decirme, bueno, sí, tenés razón, resulta que está enamorada de mí, resulta que esto, resulta que lo otro, pero fue después de habrá pasado creo que por lo menos meses de negarme esa situación y de decirme que esta otra persona era lesbiana, o sea, ponerme como algo, una frase tal, una explicación tal que derrumbara mi seguridad, ¿no? O sea, porque ¿cómo va a gustar de él si le gustan las mujeres? Entonces, nada, obviamente me enfurecí muchísimo, pero lo que me ayudó a mantenerme en mi escucha, fue justamente también la práctica de escucha diaria, ¿no? Pero obviamente la mayoría de las personas que no están en este desarrollo de validarse una misma, de escucharse a una misma, de conectarse, de conectar con la energía, de sentirse, de escucharse, caen muy fácilmente en este tipo de dinámicas, ¿no, amiga? Totalmente, totalmente. Por eso hay que escucharnos mucho y hay que ejercitar ese músculo de la confianza en lo que pensamos, en lo que creemos, en conectar también mucho con nuestra intuición. Bueno, amiga, y ahora quiero seguir con este tema, hablando también de las características de la persona que lo hace, contando Mm, un ejemplo personal. Incluso tú conociste también a esta pareja mía y tú viviste conmigo muchas de estas cosas. Entonces, mm, sabes perfecto de lo que te hablo, además que lo hemos platicado muchas veces.
Y bueno, en algún momento yo tenía una pareja que minimizaba y desvalorizaba todas las cosas que yo hacía. Em, la verdad es que una de las características que me gustan mucho de mí es que soy muy disciplinada y cuando me propongo algo es ir por eso y estar ahí constante, levantarme a la hora que me tengo que levantar y lograr el objetivo. Entonces, él era todo lo contrario, le costaba mucho terminar sus proyectos, hacer las cosas que se proponía. Y entonces constantemente cuando yo hacía algo me decía que no lo hacía bien, que me faltaba un poco más de tal cosa, o a veces se reía de mí incluso. Y ¿saben qué? Eso empataba con mi baja autoestima, porque la verdad es que durante mucho tiempo me sentía con baja autoestima, mucha falta de confianza en mí misma y que es algo con lo que he trabajado durante mucho tiempo, el creer en mí. Entonces yo tenía este vacío tan grande de la autoestima, de la falta de confianza, que justamente hice match con una persona que también tenía una falta de confianza en sí mismo, solamente que su manifestación era distinta. Mm. Incluso yo me sentía insuficiente yo con mi persona y además sentía insuficientes todas las cosas que hacía. Y claro, alguien venía a reafirmar mi creencia y me decía, es que no estás lo suficientemente presente, es que no das lo suficiente en la relación, es que deberías hacer tal cosa, es que si tú fueras de esta manera. Y entonces igualmente seguía reforzando todas mis heridas. Pero ¿qué pasaba? Del otro lado, muchas veces es el mismo vacío, solamente que la manifestación y la expresión de ese vacío es distinta. Él también se sentía con la autoestima baja, no tenía confianza en sí mismo y también se sentía insuficiente. Solamente que lo que él hacía era bajarme más la autoestima para él sentirse un poco superior a mí. Entre menos confianza yo tuviera, él se posicionaba por encima de mí. Entonces, claro, ¿no? Ahí estábamos los dos tocándonos nuestras heridas constantemente, ¿no? Él diciéndome que soy insuficiente a través de sus palabras y yo diciéndole que era insuficiente a través de mis acciones. Bueno, mis acciones, lo que yo hacía para mí misma, ¿no? Con mi disciplina, eso a él le causaba un cortocircuito. Entonces, creo que algunas de las características de las personas que hacen esto, pues es la falta de credibilidad también en sí mismos, en esa necesidad de posicionarse por encima de la otra persona y también esa incapacidad para asumir su responsabilidad. Porque también cuando teníamos discusiones era como, tú tienes la culpa, tú dijiste, no, no es cierto, yo no te dije eso, no es cierto, yo nunca dije aquello. Yo sabía perfectamente que me lo había dicho, sí, tampoco estoy de manicomio, pero ni siquiera podía aceptarme las cosas que había dicho y había hecho simplemente porque no sabía cómo afrontar esas consecuencias también, no sabía Mm. cómo manejar la respuesta de La sus responsabilidad, acciones. claro. Sí, exactamente. Entonces, a lo que voy con esto es que las personas que lo hacen no siempre actúan desde la maldad. Yo creo que últimamente sí se ha puesto mucho de moda también esto de la manipulación. Incluso a mí me ha sorprendido que me he encontrado un montón de videos en internet de psicología oscura, cómo manipular a las personas, cómo puedes tener a la persona que tú quieres usando no sé, la psicología oscura. Vaya. Y me asusta el ver tantas cosas y que esa información está tan accesible para personas que no están para nada en la conciencia, cómo lo utilizan. Y entonces, se puede utilizar estos términos y esta información para usarlo de una manera consciente, o sea, yo lo estoy leyendo y yo sé que esto lo quiero hacer con esta persona, o también se puede hacer de una manera inconsciente. Una persona que tiene un montón de heridas y un montón de vacíos, al igual que nosotros, y que justamente tic, empata en ello. ¿No crees, amiga? Sí, totalmente. Esto que decís de la psicología oscura y de técnicas de manipulación, me acordé cuando yo estaba pasando una situación en el ashram.
em, en donde había una persona que estaba generando cierto abuso y ya estaba también queriendo interferir en mis amistades y también se empezó a meter con Jime y a querer eh, m- pon- mandarme información a mí a través de Jime y otras personas. Entonces como que ahí fue cuando también nos empezamos a acercar más Jime y yo y a raíz de cosas que yo te iba contando, yo te cuento en un momento que esta persona había hecho un curso como de seducción. Y entonces ahí Jime me dice, como que une ahí otras historias que le habían contado, otras conocidas, qué sé yo, y me dice, sí, el manual del seductor, algo así me habías dicho, El ¿no? manual del El, ma- seductor. el manual del seductor. Entonces me dice, fíjate si te hace sentido esto que te mando, que básicamente es un manual de manipulación. Y eso, empezar a leer ese manual que era infinito y larguísimo, pero me llegó ahí como puntos que a mí me sacaron las vendas para poder ver cómo esta otra persona estaba utilizando técnicas para manipularme claramente, ¿no? Para hacerme creer cosas que no estaban pasando y que no eran. Y entonces, bueno, qué difícil que esto, y qué peligroso que esto esté al alcance de personas, como hay personas que lo están haciendo realmente desde el ego y buscando estos juegos de poder y manipular y controlar. em, pero bueno, también está bueno traer esta situación de que hay gente que lo hace eh, desde sus heridas, ¿no? Desde mecanismos de defensa, desde mecanismos aprendidos, capaz veía cómo su madre lo hacía con su padre o viceversa y lo está repitiendo, cómo se lo hacían él mismo, y no siempre desde este lugar desde el ego, de estar buscando manipular al otro de forma consciente, sino muchas veces de forma inconsciente. Pero de todas maneras, o sea, tiene muchas consecuencias en las personas que son las víctimas, y eso también es importante, bueno, verlo, salirse de ahí. Y bueno, entonces para no saltar ya al otro punto, respecto a las características de qué lo hace, habíamos dicho que son personas que no se pueden hacer responsables de sus propias acciones y términos como, ay, estás exagerando, ay, no, esto te lo imaginaste, esto no pasó, ¿no? Como traer esas frases y cuando lo escuchamos y es como, a ver, yo estoy exagerando o yo estoy sintiendo, no me digas que estoy exagerando, porque yo estoy sintiendo esto, no me digas que esto nunca pasó cuando esto sí pasó. Entonces, traer estas frases para decir, a ver, no, me está pasando esto, ¿no? Bueno, y son formas de qué significa manipular, controlar, ¿no? Hay gente que también está queriendo todo el tiempo controlar. Así que bueno, eso como parte de características de quién lo hace. ¿Te parece, amiga, que pasemos como a consecuencias? Sí, totalmente. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir un gaslighting? Pues todavía más baja autoestima, todavía esa pérdida de credibilidad en uno mismo, la duda de sí mismo. ¿En verdad? ¿En verdad soy esto? ¿En verdad me lo imaginé? ¿En verdad lo hago tan mal? Yo de verdad que me lo creía con todo mi ser y lo reforzaba cada día más con todo lo que pasaba en esa dinámica de relación. Entonces sí, una consecuencia terrible es que uno deja de confiar en sí mismo. ¿Y qué pasa cuando dejas de confiar en ti mismo? Adiós proyectos, adiós cosas nuevas que quieres hacer, se distorsiona tu percepción de ti mismo. Es como, si no crees en ti, no tienes nada, ¿no? O sea, no pierdes por completo tu poder. Claro, empezás a depender del otro, ¿no? Porque justamente genera mucha dependencia hacia la otra persona, porque es como, a ver, si yo estoy interpretando mal todo, no estoy entendiendo nada, dependo de la otra persona para que me diga cómo son las cosas, como que genera esa confusión. A mí me pasaba mucho con esta otra persona que había contado antes, de la amiga lesbiana, em, que cuando me decía eso, yo era como, me estoy volviendo loca, o sea, esa sensación de, me estoy volviendo loca, o sea, entonces mi intuición no es lo que estaba pasando, entonces mi percepción, entonces empezar a dudar de mi percepción, de mi intuición y de estar volviéndose loca, como estaré celosa, ¿no? Y duda sobre confusión. También me generaba mucha ansiedad genera el, estoy viendo esto y me dicen que no es, y entonces hay como un desfasaje de algo que era como, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Como, uf, qué fea sensación, muy del cuerpo. Entonces, bueno, recordemos, ¿no? Como
a ver si estoy como si estoy con una persona que me está haciendo dudar de mi percepción, de mi intuición, si estoy con la sensación de me estoy volviendo loca, che, y si me pongo a revisar qué está pasando, como que me parece que es data importante para eh, ponerla también ahí, abrirla al mundo, para que nos empecemos a cuestionar nuestras relaciones, porque hoy es muy común esto, y no solamente de gente, como decíamos antes, que está pensando y averiguando a ver cómo manipular, sino que estamos todos tan rotos y tan heridos y con tantos miedos y con tantos vacíos y con tantas heridas y con tantos traumas, que en vez de relacionarnos desde el amor, lo hacemos desde el miedo, ¿no? Y a ver cómo voy a tener poder sobre esta persona y ver a las personas como objetos y como tengo que tener muchos backups y si este no me da bola, entonces voy a seguir con el otro y como que es algo tan también de lo inmediato y que todo tiene que ir rápido, que no nos detenemos a ver a quién tenemos enfrente y a tener una comunicación pulida y empezar a conocernos para a raíz de eso empezar a abrir la confianza o no en la otra persona. Es todo tan inmediato, tan rápido, tan superficial, tan ya, tan tanto, que termina generando todo esto. Sí, y además una de las cosas que también me provocaba era miedo. Mm, mm, Me sentía tan mala, tan mala mm, pareja, tan mala en lo que hacía, mm. tan mala en todo, que me daba un pánico que me dejara también, porque decía: "Nadie más me va a querer". Entonces, cada vez que yo lo veía cómo se enojaba conmigo, era como de: "No, no, 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 no quiero que te enojes conmigo". Y tenía miedo, porque claro, ¿no? O sea, yo me sentía tan, asustada, tan insuficiente, tan poca cosa, que creía en mi cabeza que nadie más me iba a querer en la vida. Sí, no, qué fuerte lo que genera esto. Y ahora me gustaría que intentemos dar así como algunos consejos, tips para salir de esto, ¿no? Además que obviamente terapia, apoyo profesional, em, comunicarlo a nuestra familia, a nuestros amigos, para también obligarme a salir de ahí. Em, Algo muy importante es poner límites, ¿no? Y justamente con esta persona que les conté lo del manual del seductor, que era una persona que no respetaba mis límites, en un momento tuve la oportunidad de preguntarle a mi gurú cómo hacer para que alguien que no está respetando mis límites, donde yo le decía hasta acá, no me quiero relacionar más con vos, déjame de llamar, déjame de aparecer, no me mandes mensajes a través de mis amigas, no me mandes a tus amigos para hablar con vos, quiero contacto cero, esto que me estás haciendo no me gusta, me estás invadiendo, no me estás respetando, y no importaba lo que yo dijera y los no que yo pusiera y los límites que yo pusiera, porque esta persona me arrollaba y si no podía hablar conmigo, accedía a una amiga, y si no mandaba a otra persona, y siempre trataba de hacer algo para seguir metiéndose en mi vida y carcomiéndome la cabeza. Entonces le pregunté a nuestra gurú, a Ama, en una ocasión que tuve, cómo hacer para poner límites a una persona que no los está respetando. Y entonces me dio una respuesta que para mí me marcó mi vida y me ayudó muchísimo, que es que primero tengo que ver a quién tengo enfrente. Entonces, si enfrente le estoy queriendo poner límites a un niño o a una persona que tiene algún retraso o algún problema mental, tengo que tener paciencia infinidad de veces y lo tengo que decir bien infinidad de veces. Pero si la otra persona está actuando desde el ego, como decíamos hace un rato con Jime, y nos damos cuenta que no es porque tiene un problema mental y no es porque es un niño y no está respetando lo que estoy diciendo, yo lo puedo decir 2, 3 veces, pero si eso no es respetado, tengo que hacer contacto cero, tengo que cortar el contacto con esas personas. Entonces yo sé que seguramente acá del otro lado hay casos en que, no sé, son el padre de los hijos, son compañeros de trabajo, son el jefe. Bueno, tratar igualmente de llevar al mínimo el contacto, de no depender en absolutamente nada de esas personas, porque también algo que se genera mucho en este tipo de vínculos es la dependencia. O sea, estas personas empiezan en este rol de controlador, empiezan a generar como dependencias, como que te hacen dependiente de ellos, ¿no?
Y entonces también cortar eso, ¿no? Entonces decir, ay, no, ¿cómo voy a poder hacer sin esto? Voy a poder hacerlo sin esto, ¿no? O sea, realmente tratar de salir de esa situación, no contarnos a nosotras mismas, no hacernos a nosotras mismas gaslighting, contándonos, bueno, no fue tan así, bueno, no, no pasa nada, bueno, si le doy otra oportunidad, bueno, va a cambiar. No también dejar de tratar de entender una mente que está así, porque cuanto más trato de entenderlo, más entro en este juego, ¿no? Entonces, realmente el contacto cero, realmente el salir de estos vínculos es la forma que yo encuentro más sana de realmente poder desintoxicarse y volver a nuestro poder, a nuestra confianza, a nuestra escucha. Sí, ¿Algo más, amiga, totalmente, que quieras? totalmente. Qué importante es esto de poner límites. A mí algo que me ayudó mucho en este proceso, bueno, fue una ocasión que recientemente lo platicamos nosotras, en el que esta persona me dijo: "Eres una mediocre, Mm, y si tú quieres estar conmigo, tienes que ser distinta porque eres una mediocre. Yo soy esto y esto", y la verdad es que no era así. Y en ese no, momento me dolió tanto que fue como un cachetazo para mí y dije: "Claro, es que tienes razón. Sí, sí, soy una mediocre, pero soy una mediocre por quedarme ahí". Y entonces, a partir de ese momento, empecé a hacer muchos ejercicios para trabajar y para desarrollar mi autoconfianza, muchos ejercicios de reconocimiento, tanto físicamente, tanto de características internas como de mis logros. Entonces, hacía esta práctica de todos los días, agradecerme, aplaudirme y felicitarme por lo que yo era, por las cosas que también he logrado, por mi valentía, por mi perseverancia, por mi generosidad, por las cosas que soy. Y entonces mm, todos los días hacía esta práctica, este ejercicio, y me agradecía a mí misma mucho por hacer esto. Entonces, claro, también tomaba terapia, porque es importante que alguien nos ayude a ver a nuestros puntos ciegos de lo que está ocurriendo, porque siento que también durante mucho tiempo no terminaba de darme cuenta lo que estaba pasando ahí. mm, mm. Entonces, hasta unas sesiones de terapia, cuando lo platiqué, después de tiempo que había pasado, me di Después cuenta de de tiempo de estar todos. separada. Ya tenía mucho tiempo de estar separada, capaz un año, yo creo, Mm, y me di cuenta de todo ese abuso emocional que había en esa relación, y que yo no podía verlo, y por lo tanto, lo que uno no puede ver, pues no lo puede reconocer y no lo puede trabajar. Por eso es tan importante mm, que si estamos sintiendo esa incomodidad, si estamos eh, mínimamente dándonos cuenta que las cosas no están bien, que nos está doliendo, que nos está haciendo daño, hay que buscar ayuda. Y por supuesto que hay que platicarlo también con nuestras personas cercanas, nuestros amigos, solamente que también hay que ver a qué amigos se lo decimos, ¿no? Porque totalmente, sí. no todas las opiniones nos van a sumar, entonces también hay que tener mucho discernimiento con esto. Entonces, para mí fue esto lo que me ayudó, el reconocerme mucho a mí misma, y además durante mucho tiempo tuve un letrerito al lado de mi cama que decía: "I'm good enough", soy lo suficientemente buena. Lo tuve durante mucho tiempo, entonces lo veía en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre que pasaba por ahí, al despertarme, al dormirme, y esto, las afirmaciones, y además la comprobación, y cada vez que hacía algo decía: "Claro que sí, soy lo suficientemente buena", y no solamente por lo que hago, sino por el simple hecho de existir. Sí, sí, qué importante la práctica diaria, como lo decimos siempre y lo vamos a seguir reforzando siempre, o sea, la sana diaria y este compromiso con nosotras mismas, ¿no? Como que a la mayoría de la gente se le pasa por alto y parece que todos los días es más importante ponerse al día con Instagram o con la novela de turno o incluso con el noticiero, con las noticias. Y no con nosotros mismos, ¿no? Con esta escucha, con estas afirmaciones, con esta meditación, con escribir lo que nos está pasando, preguntarnos todos los días qué nos está pasando, porque si no es como que todo esto lo pasamos por alto y ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos, qué estamos viviendo, ¿no? Qué importante, qué importante. O sea, de verdad estas situaciones no se sale eh, mágicamente, sino con un trabajo interno.
Bueno, love bombing, bombardeo de amor o seducción manipulativa. Estrategia de manipulación emocional en la que la persona sobrecarga a otra con halagos, afecto y demostraciones intensas de amor en un corto periodo de tiempo, con el objetivo de generar apego y dependencia. Frecuentemente este comportamiento es seguido por desinterés, control o abuso emocional. ¿Te suena, amiga? Uy, El love bombing. me súper suena varias veces. Como, como decimos que cuando tenemos que presentar este tema, de repente aparece la persona Claro, aparece la persona ahí que, a las que dos. Empezá sí, contando vos. que va a ser así, justamente El ejemplo. el ejemplo perfecto. Lo maravilloso es que como ahora somos conscientes de ello, como a mí en lo personal me ha pasado un montón de veces, ahora lo puedo distinguir, ahora lo puedo ver venir y decido, Mm, elijo no entrar en esa situación mm. O capaz te consume o te por un atrapa momento. por un día, por unas horas, pero sí te podés salir de ahí, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Igualmente, una necesidad de validación. Yo no Mm, creo en mí lo suficiente, yo no sé quién soy, ni sé lo que valgo, que necesito que alguien más venga a decírmelo. Y mm, cuando alguien me lo da de una manera desmedida, entonces me deslumbro. Como yo no sé decírmelo a mí misma, necesito que me lo diga alguien más. Y si me lo mm, da además de una forma bombardeada, yo siento que enloquezco. Em, Está muy bien, claro, ¿no? O sea, que justamente lo platicábamos ayer, el decirnos a nosotras mismas las cosas lindas que hacemos, reconocernos, y también es importante el reconocimiento externo. Las dos son importantes. mm, Sin mm, embargo, no hay que perdernos en ello, no hay que perdernos en que solamente yo me digo a mí misma cosas, no me importa lo que me diga nadie, porque tampoco es así, eso sería algo completamente irreal. mm, Sin embargo, creo que sí hay que tener un autoconcepto y una autoestima saludable, que sea un hábito para nosotras mismas decirnos cosas lindas, cosas amorosas, reconocernos, porque de lo contrario es muy fácil caer en este tipo de manipulaciones, porque también hasta cierto punto es una manipulación. Entonces, sí, o sea, de pronto me ha pasado que todo el tiempo los mensajitos y me encantas y quiero estar contigo y te invito acá y mañana, tarde y noche, ¿y qué estás haciendo? Y wow, ¿no? Para mí como que al día de conocer, o sea, como al día, inmediato, ¿no? El claro, bombardeo inmediato, no era que se conocieron y que no, hubo un no, proceso, sí. al día, ¿no? Y me encanta y quiero estar contigo y me encantaste y vamos a vernos otra vez y qué te parece si hacemos tal cosa. Yo en algún otro momento de mi vida era tan susceptible y tan vulnerable a caer en este tipo de cosas que yo me lo creía por completo. Y entonces empezaba a imaginarme una película, a crearme unas ilusiones que obviamente no eran reales. Entonces, esa validación que yo necesitaba me nublaba completamente la visión y la objetividad. Y eso hacía que yo dejara de ver a la otra persona tal cual era. Era como, sí, 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 es el hombre de mis sueños porque está al pendiente de mí, porque me trata bien, porque me da atención. La Una ilusión que nombramos ilusión, la vez pasada, la ilusión. completar la historia. Sí, entonces ahí en mi cabeza yo me hacía peli, ¿no? Bueno, también tú, amiga, has visto las películas que me he hecho, ¿verdad? Que así estuve de irme a Alemania, en mi cabeza, en mi cabeza. Y bueno, sí, cada cosa también. Pero bueno, entonces no significa que no seamos maravillosas, maravillosos, que no merezcamos amor, atención. Mm. Simplemente hay que estar con los ojitos bien abiertos y ver si la otra persona, desde dónde lo está haciendo. Oye, me estás diciendo todo esto que soy increíble, maravillosa, pero me conociste hace 2 minutos, o sea, ¿cómo es posible que tengas este interés y que creas que soy la mujer de tu vida si
no me conoces, ¿no? Así como hablábamos en el episodio pasado sobre el no ilusionarnos porque yo no te conozco, también no ilusionarnos porque tú no me conoces, Mm, ¿cierto? totalmente. Y doy un ejemplo justo como decía, que cuando empezamos a tocar estos temas empezaron a aparecer las personas indicadas y yo Ujú. no había pensado en esta persona para el ejemplo, pero justo me escribió hoy, después de no sé cuánto tiempo, que Meses. hoy, y la última vez también fue todo siempre de esa manera, ¿no? Resulta que fue hace 2 años y pico que yo había llegado a Chiang Mai, que es en el norte de Tailandia. Estaba en una habitación al lado como de una zona común y escuché que estaban hablando unas personas. Y como al día siguiente era mi cumpleaños, dije, bueno, voy a salir a interactuar, a ver si conozco a alguien para mi cumpleaños, si poder hacer algo con alguien y qué sé yo. Bueno, y había un chico de mi edad y un señor un poco más grande que entre ellos se conocían y habían llegado juntos a este hostel. Y bueno, muy amables los dos, divinos, buena onda. El de mi edad era de Holanda, el otro de Inglaterra. Empezamos a hablar y quedamos en que ese día íbamos a cenar. Fuimos a cenar los tres y cuando, no sé, me preguntan cuántos años tengo o no sé por qué surgió, yo dije, sí, mañana es mi cumpleaños que cumplo tanto. Entonces el chico de mi edad me dice, te festejamos tu cumpleaños. Y yo, ay, jajaja, bueno, ¿qué podemos hacer? Y me dice, lo que quieras, vos decís lo que vos quieras, te cumplo tu sueño, lo que vos tengas ganas, yo lo hago. Entonces yo dije, ay, bueno, quiero estar en la naturaleza. Bueno, ¿y qué más? No sé, me gustaría ir en motos. Mañana alquilamos 2 motos, nosotros dos manejamos motos y vamos a ir a una cascada a la naturaleza y que no sé qué, vamos a festejar el cumpleaños de Gisela, ¿verdad? Bueno, así, para no extenderla tanto, durante 7 días más o menos, compartimos una semana más o menos, esta persona así era como me consentía en absolutamente todo, me invitaba, pagaba a él absolutamente todo cuando no pasaba nada entre nosotros y yo era como, no, yo pago esto, no, 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 Gisela no paga, yo le invito a Gisela, invitaba a todo, hicimos todo esto de las motos y fuimos a pasar mi cumpleaños a tal lado, me compraba la florcita y me regalaba la florcita, me sacaba fotos de no sé qué, ay, pero qué hermosa que sos, que esto, que lo otro. ¿Y qué otra cosa tenés que hacer? Ahí tengo ganas de ir otro día a acampar a tal lado. Vamos a acampar ese lado. Bueno, todo lo que yo quería, todo lo que él estaba como ahí atento, ¿no? Entonces en mi cabeza era, yo Vivan le los decía a novios. Jimé, viva los novios, viva los novios. Era como, ya está, con este pibe va a ser mi pareja, porque aparte nos reíamos, conectábamos, no sé qué. Bueno, cuestión que él tenía que seguir viaje, porque además llegó el hermano y se tenía que ir con el hermano a otro lado, y se va y me corta la charla, pero 1000 por 1000, ¿eh? O sea, como que me hace, bueno, que también vamos a ver que se combinan mucho de estas estrategias, ¿no? O sea, en este caso me hizo el love bombing y después me hizo un ghosting, que es el otro término que vamos a hablar después. Em, y claro, me dejó helada, como dije también, como que el love bombing viene seguido de desinterés o de manipulación, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que caigamos en esto, ¿no? O sea, hay como una necesidad en la víctima, recordemos que no nos gusta hablar de víctima y victimario, pero ponemos este término como para simplificar el explicarlo, necesidad de amor, de validación, de conexión. Yo me acuerdo que era como que yo quería conectar con alguien y decía, wow, qué conexión, y me contaba, wow, qué conexión, ¿no? Em, Además También que creo tenías que mucho tiempo viajando sola, ¿no? Entonces, claro que sentías esa necesidad de conectar con alguien. totalmente, venía tiempo viajando sola, era mi cumpleaños, como que me agarró ahí con una sensibilidad de querer estar con alguien. Y también creo que esto le pasa mucho a las personas, esto del love bombing, que es como que se abren a confiar de golpe en el que tienen enfrente, ¿no? Y se creen todo lo que le cuentan al que tiene enfrente, que si bien no era mi caso y que mi confianza en el otro es más gradual, porque yo no soy de confiar rápido o que con una palabra que me digan ya, pero esta persona supo cómo entrar y me generaba a mí como una sensación de, ay, es tan bueno, él es tan bueno. O sea, realmente como que yo sentía que él era bueno, ¿no? Que también un poco toda esta ilusión, creo que también como que me influyó mucho
esta ilusión, estas expectativas que soñaba, esta idealización, toda eso, ese romance idealizado que yo tenía en mi cabeza, como de repente él me lo estaba como poniendo sobre la mesa, pero así, de golpe, de un segundo para el otro, y es como, ay, entonces lo que quería que está, ¿no? Entonces, bueno, cómo empieza a haber este empate entre lo que yo necesito, lo que el otro me está dando, para yo creerme que esto que fue tan abrupto, tan de golpe, que fue como que le tiraran, no sé, alcohol o un fuego y de repente era una cosa que al final era una bomba de humo, em, y te lo terminás creyendo. ¿Qué otras características se te ocurre que tiene que tener la víctima, amiga, o algo más que quieras agregar de eso o pasamos a No, otro punto? yo creo que pasamos al otro punto, porque es básicamente eso, ¿no? O sea, como alguna necesidad de algo, de atención, de conexión, de validación, y que justamente empata con la otra persona, ¿no? Si quieres, ahí pasamos al otro punto de qué hay del otro lado. Y ¿De entonces, quién como lo hace? de Las quién lo características del que hace, lo hace. del que lo hace, exactamente. Mm, Entonces, como decíamos, hay veces que la gente lo va a hacer de manera consciente, ¿no? Porque hay gente que sí, que también he leído esto un montón. Tú háblale, escríbele, invítala a salir, dile que es lo máximo, hazla sentir especial y después desaparécete unos cuantos días, porque eso crea, uf, porque eso crea la necesidad en la otra persona y entonces está pensando en ti, está pensando en qué hizo mal. Qué horrible es eso, ¿no? Qué horrible hacer algo así, ¿no? O sea, pero bueno, lo hacen personas que quieren obtener algo del otro. Pero sin embargo, también existe el actuar desde la inconsciencia, y esto es cuando alguien necesita mucho subidón de dopamina, necesita mucha excitación en su vida. Es como también es un perfil ansioso. Ah, ya, rápido, quiero esto, quiero una pareja, quiero estar contigo. Y esa ansiedad le impide también conocer a la otra persona. También es una necesidad de conectar con el otro, también es una necesidad de amor, solamente que vista de una forma distinta, ¿no? Manifestada de una forma distinta. Entonces, es esto también, ¿no? O sea, personas que necesitan mucha explosión, mucha intensidad, y mm, después mm. cuando esa dopamina está acá y luego baja, es como, ay, no, ni siquiera me interesaba tanto. Obviamente cuando esos niveles bajan, hay mucho más también claridad en la mente, pues es que como que quizás no me sentía tan cómodo, tan cómoda, y creo que puede venir un poco desde ahí, ¿no crees, amiga? Totalmente, son muy encantadores, muy seductores, muy, sí, intensos. Y ahora Atentos. cuando, atentos. Y era cuando Jime, que bueno, que son características que son lindas, ¿no? Una persona atenta, pero bueno, Claro. eso, el rápido, el extremo, el todo tan intenso, tan de golpe. Y era cuando Jime estuvo en Argentina mirando TikTok. Apareció una chica que es una genia argentina que se llama Ceci Ace, que ella hace como unos sketches haciendo de cuenta que tiene como estrategias o formas masculinas y como que está el rol invertido de quién es, de cómo los hombres tratan a las mujeres, pero al revés, ¿no? Ella es como una mujer, pero tratando a los hombres como si ella fuese hombre. Bueno, entonces en un momento ella hace mucho love bombing y le cuenta a la otra persona todo lo que le va a dar y todo lo que va a hacer, no sé qué. Y hay otro sketch en donde ella está hablando con una amiga y le dice, sí, sí, porque yo soy vieja cañera, a mí me gusta tirar caña, ¿no? Y ahí le cuento a Jime de qué es este concepto y nos ayudó mucho como también para entender y graficar este tipo de persona que conocimos una persona en Korong, en En Camboya, que era Cambodia. así tal cual, de este tipo, de este perfil, que se debe dar también en mujeres, pero creo que es más común en hombres, del que está todo el tiempo, se diría en Argentina, chamullando, todo el tiempo buscando cazar, ¿no? Tirar caña, tirar caña, tirar caña. Entonces nos vio, por ejemplo, este de Camboya,
Bueno, ahí va la historia. Nosotras llegamos a Camboya y alquilamos como unas cabanitas, ¿no? Entonces salimos al patiecito, sí, al patiecito, y el vecino que estaba enfrente, desesperadamente cuando nos ve, pero sale a querer hablar con nosotros y dijo esa frase que quedó en la historia y que con Jimmy lo usamos todo el tiempo, que fue "Hello, neighbors". Hola, Y el hello, vecinas. hola vecinas, hello neighbors, Pero pero así con una cara, con esa actitud. era como que los colmillos estaban para afuera, que se le caía la baba, o sea, estaba, pero así, ¿eh? Bueno, y a mí esa energía me abruma un poco, y nosotros como detectamos como esa energía tan que se está imponiendo, hello, hello, y seguimos charlando entre nosotras porque como que a ninguna nos sentimos cómodos con eso. Pero de repente yo veo que el tipo estaba escondido en su cabanita, tipo espiando a través de la pared que estábamos haciendo nosotras. Bueno, y todos esos días que estuvimos ahí como un mes, pero con él habremos estado, no sé, 2, 3 semanas, 2 semanas estuvimos ahí con No, él. 2 semanas 2 estuvimos en semanas, total. 2 semanas. Bueno, la que sabe de De fechas, de tiempos, fechas acá, es sí. Jimenita. Yo soy un desastre. Bueno, estuvimos 2 semanas ahí y estaba esta persona y todo el tiempo estaba al acecho, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba en esta forma tiracaña, no solo con nosotras, sino con cualquier mujer que iba ahí, ¿no? Toda esta actitud seductora de estar como en búsqueda de conquistar, de halagar, de generar como esta cosa de atraer al otro, ¿no? Y, y entonces una característica también de estos tipos tiracaña, Viejos que están todo el cañeros. tiempo, viejos cañeros que están todo el tiempo al acecho, es que también eh, te quieren decir yo soy como vos. Eh, en un momento, pues nos hicimos, así como que nos hicimos más amigas de uno que era amigo de él, pero no de él, porque el otro era como más tranqui, o sea, si bien era otro personaje, Era no más agradable, sí. era más agradable, sí. Amigable, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces estábamos los cuatro en el mar. Va, yo estaba hablando más con el otro, que era el más amigable, y veo que este tipo se acerca a Jime, y yo la veía a Jime hablar y digo, ¿qué le dirá? Quiero saber qué le está diciendo, ¿no? Encima este tipo era italiano, pero claro, como era un capo seduciendo, él hablaba el idioma que sea. Entonces hablaba español, pero habla español con acento español. Porque sí, saben, como las técnicas de seducción están ahí a tope, ¿no? Entonces, cuando le casó la onda a Jime, que nosotras éramos unas chicas espirituales, Jime, cuando me dice la frase y con el acento de él, fue tipo, estallé, porque Jime, tenés que decir la frase vos porque tu acento es genial. ¿Cómo fue la frase, amiga? Bueno, es que estábamos ahí en el mar y entonces él me empieza a decir, sí, a mí me gusta meditar y yo medito en el mar, me pongo así boca arriba y entonces dejo que el mar me lleve. Y me dice, claro, porque si yo soy un chico muy espiritual, así con acento español, no, bueno, yo, sí, claro, súper espiritual. Era un tipo que desde las 7 de la mañana ya estaba tomando cerveza, un tipo que salía todas las noches sin importar si fuera lunes, martes, a ponerse hasta atrás y regresar al otro día a las cabañas, o sea, de espiritual no tenía absolutamente nada. Pero claro, detectó que nosotras estábamos como muy en esa onda, que nos sentábamos a meditar, a escribir, que éramos unas chicas tranquilas, entonces dijo, ¿por dónde les entro a estas? Por la espiritualidad, pero bueno, claro que desde un helicóptero se veía que no era un chico espiritual, ¿verdad? Claro, claro, yo soy un chico muy espiritual. Y espiritual. Y bueno, el tema es este, que cuando están así tanto buscando esta aprobación, esta seducción, esta conexión, llega un momento que consiguen esas víctimas, ¿no? Porque de hecho vimos, ya cuando los días previos a que nos vayamos, que llega una chica jovencita, que la veías así como tranquilita, tímida, qué sé yo, que se va y se sienta sobre la playa y va este al ataque, pero de una, y estábamos con Jimé, con Jimé en el mar, porque nosotros estábamos trabajando en el mar, posta que Eso nosotros estábamos en decíamos, el sí, mar. claro. No, pero es verdad, Estábamos amiga. creando ahí, platicando de los Sí, proyectos y claro. sí, 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 no, nunca parábamos. Estábamos ahí en la playa, pero con la compu, tiki tiki. Bueno, entonces,
Jime me dice, para que esté este pibe hablando con esta chica, no sé qué. Entonces nos cagamos de risa porque era como el chismecito que estábamos viendo desde el mar. Y yo cero Eh, discreta, porque además estaba así. no, Jime era un show viendo el chismecito. O sea, yo estaba mirando como para el mar y Jime para la orilla. Entonces, mientras que charlábamos, Jime me pasaba el chismecito. Y cuestión que se da cuenta que esta chica entró, ¿no? En el juego de este tipo, que además era mucho más grande, o sea, Claro. no era una persona atractiva por todo lo que él hacía, ¿no? Siempre estaba como borracho, siempre estaba como, o sea, no era una persona agradable. Esta chica la veías toda como bonita, no sé, delicada, y ella se mete al mar y lo llama a él, y después vimos que ella estaba como en unas carpas adelante y él dejó su cabaña para irse a las carpas, todas así como estrategias para cazar a la presa, ¿no? Entonces, bueno, características de quién los hace, ¿no? Son personas que también necesitan atención, que estábamos hablando, este tipo de personas que son como sumamente seductoras y que están ahí como al acecho y buscando y buscando y buscando y buscando. Y nos preguntábamos, ¿son personas seguras o no son personas seguras? Y ahí entramos en un debate con Jime porque yo, lo que yo sentía de este tipo de personas, lo que siente este tipo de personas, es que están en este modo tira caña, tira caña, tira caña, sin respetar al que está enfrente, sin importarle al que está enfrente, sin respetar el espacio, la distancia, el tiempo que el otro quiera poner, porque van al acecho, porque van con su misión. Y yo decía, pero yo siento que no hay una seguridad ahí. Entonces ahí empezamos a hablar entre, ok, capaz no hay una seguridad consciente, pero sí hay una seguridad de otro tipo. ¿Querés De que me contar, amigo, un poco funciona. la conclusión a la que llegamos con esto de los dos tipos de seguridad? Claro, sí, es que yo creo que hay dos tipos de seguridad. Una seguridad que es inconsciente, que es ilusoria y que viene desde el ego y desde la soberbia. Y creo que hay una seguridad saludable, trabajada, Trabajada. que viene también de la autoestima. Entonces, yo creo que este tipo de personas, como se dan cuenta que les funciona la estrategia, cuando tú Mm, ves que algo te funciona, tú crees que eso está bien y te crea, por supuesto, que un tipo de seguridad. Ah, perfecto. Entonces, si yo hago esto, si yo me comporto de esta manera, entonces voy a obtener tal cosa. Y se crea una seguridad, pero que viene desde la inconsciencia. Y también está la seguridad saludable, una seguridad de una persona que ha trabajado mucho en su autoestima, en su amor propio. Así que creo que estas personas que lo hacen tienen una seguridad, pero una seguridad ilusoria, una seguridad no sana. mm. Sí, totalmente. Y nos gustó mucho ver estos videos de esta chica Ceci Ace porque usa mucho como estas frases para conquistar que tienen los hombres desde el love bombing, de decirte, vos decile que es tu alma gemela, vos decile que tenés ojos solo para ella, vos decile que nunca te pasó esto con nadie. Y vas a ver que se la cree, vos después hacé lo que quieras, pero vos decile, ¿no? Y creo que está como un poco esta parte detrás de yo sé que esto funciona, pero en verdad ni me importa lo que hay adelante y lo que estoy encarando. Es como ir, ¿no? Y también en estos videos veíamos como, y a vos quién te gusta? Le decía, no me importa. Si no me gusta la cara, yo me tapo los ojos. Es como que no importa nada. Lo que importa es la dopamina que te da esta conquista, ¿no? Y yo creo que también la dopamina está de los dos lados, porque cuando este love bombing, desde el lado del que seduce, pasa a ser aburrido porque ya la víctima ya cayó y entonces ya está. Lo que pasa del otro lado es que también hay una necesidad de dopamina, porque eso que te digan todo el tiempo, que sos fabulosa, que nunca tuvo una conexión tan increíble con nadie y que conseguiste a la persona que era igual a vos, que te está todo el tiempo dando atención y cariño y conexión y demás, de repente te lo saca. Ese de repente que te lo saca es un bajón de dopamina total, ¿no? Porque vos estabas como en este modo placer, en este modo de excitación también. em, y claro, eso es un poco lo que genera las drogas, por eso genera tanta adicción, ¿no? De que te sube, te baja este placer inmediato y que sube y que baja, ¿no?
Em, entonces, bueno, eh, ahora iríamos un poco a cómo, bueno, cuáles son las consecuencias y tips como para salirse ahí, también para detectarlo, ¿no? Para ir en orden, un poco de las consecuencias. Em, a mí lo que me pasó cuando terminó esta bomba de humo de amor, que yo me había contado que era toda una situación donde me contaba viva los novios y acá conseguía al novio viajero con el cual vamos a hacer esto y lo otro y aquello, fue como dejar de creer en el amor, ¿no? Como, entonces no puedo creer en las personas, como, uff, entonces todo lo que me digan, todo va a ser mentira. em, Esto de quedarte enganchada por la dopamina, porque estás como a la espera de que esto vuelva a pasar, de querer más de ese subidón, ¿no? Entonces genera en parte esta adicción y también esta situación de ya no creo en el amor, ¿no? Eh, y también algo que sucede, es que no fue este el caso mío, pero creo que, por ejemplo, el caso de esta otra persona que contábamos que estaba ahí en Camboya, otra de las consecuencias es que empiezan a manipular a la persona que tienen enfrente, ¿no? Entonces, la pueden usar a su beneficio. Justo ayer vi en Netflix el documental de Mon Laferte es el nombre de esta cantante, ¿no? Que ella es una cantante chilena, pero que vive en México hace muchos años, se hizo muy conocida estando en México, que ella cuenta cómo cuando era chiquita y tenía 13 años, aparece un tipo que la empieza a decir que ella va a poder ser cantante y que la conexión entre ellos y con lo que él la amaba y que él era Dios y no sé, y ella empezaba a creer todo esto y él la empezó a manipular de tal manera que se quedaba con la plata, podía hacer de ella lo que quería, él podía tener mujer, hijo, familia, y ella, que era una nena, estaba con un tipo veintipico de años más grande, siguiendo las ciegas, ¿no? Entonces, bueno, claro, el tema es que esto, frente a una persona que está parada en su poder y que puede salirse de este encantamiento, eh, lo puedes manejar, pero frente a una niña que se deja obnubilar por este cariño, por este amor repentino, sobre todo también en casos en que quizás tuvieron rechazo de la casa o abandonos, es como que esto te ciega y decís, wow, me están dando lo que nunca me dieron, eh, puede generar muchos problemas, ¿no? O sea, queda a la merced de esta persona. ¿Algo más como consecuencias, amiga? Sí, primero esto que dices, reforzarlo, que nos deja desilusionadas del amor. A mí algo que me pasaba también era preguntarme, ¿y entonces qué era verdad y qué era mentira? Mm, ¿Hasta dónde esta persona sí se interesó en mí genuinamente y hasta dónde no? Entonces eso me creaba una desconfianza de poder relacionarme nuevamente con un hombre. Y además se nos va cerrando el corazón. mm, mm, Como que nos ponemos una protección, es como, ya no quiero que nadie se acerque, no voy a dejar entrar a cualquier persona, incluso empezamos a desarrollar un enojo hacia el mm, sexo opuesto, como, pues es que todos son así, todos hacen esto, y entonces estás con miedo, estás con rabia, así de cualquier, también muy a la defensiva. Cualquier mm, cosita mínima que veas, entonces ya no, es que seguramente me quiere hacer esto y nos cerramos por completo. Lo que también considero que es una consecuencia es que nos va abriendo más la herida. He visto casos de personas que constantemente están cayendo en esta situación. Y entonces es enamoramiento, enamoramiento, tú eres lo más maravilloso, después de unos meses, nada, desaparición o infidelidades, maltratos, es sacarte toda esa tensión y sacarte todo ese cuento de hadas y es repetirlo, repetirlo, repetirlo y eso que hace pues que se siga lastimando la autoestima, que se siga abriendo esa herida. mm, totalmente. ¿Y cómo?
cómo detenerlo y cómo detectarlo, creo que un punto importante es no apresurarse en la conexión desde el encuentro cero, ¿no? Yo siempre digo que la confianza en el otro es una construcción. Entonces, si yo confío en que el otro es fantástico y vive en el momento cero, no me estoy dando el tiempo de conocerlo. Y si yo desconfío totalmente, me estoy cerrando a conocerlo, ¿no? Entonces se trata de confiar, como proceso, como te voy conociendo, observo si el afecto y la intensidad son consistentes con el tiempo, son lo que decís y lo que haces, va de la mano, cómo me siento, cómo esta persona trata a otros, cómo me trata a mí, aparece y desaparece. Si yo, por ejemplo, le marco, que esto me pasó también una persona como que le marco que era mucho y muy de golpe, está respetando mis límites, está respetando mi tiempo, está respetando que quiero ir como pasito a pasito, o enseguida vuelve con el bombardeo y con la intensidad, o se ofende, se va, o sea, cómo reacciona el otro al decir como, me encantás, está todo bien, pero bueno, vayamos como, no sé, más tranquilos, ¿no? Como no hay apuro. Y eso, ¿no? Saber que el amor real y el amor auténtico y la confianza es como parte de un proceso, todo esto bombardeo inicial en todo, ¿no? Como que las amistades que también son, bueno, a ver, conozcámonos, qué sé yo, si le puedo contar todo, si puedo abrir tanto con alguien que no conozco, digo, no ir cerrada por la vida, no ir como a nadie le voy a contar de mí, pero bueno, ir como despacito, no estar tanto deprisa y que ya y que inmediato. Sí, esto que acabas de decir es súper importante. Creo que también las personas que son más vulnerables a recibir este tipo de manipulación es porque quieren las cosas para ayer, ¿no? Es como de lo quiero ya. O que viven con mucha intensidad, con mucha prisa, así de sí, 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 perfecto, no me importa y mañana nos vamos a vivir juntos y con base en eso Claro. empezamos a armarnos una historia, ¿no? A idealizar a la persona, a distorsionarnos y a no querer ver la realidad tal y como es. Justo como dices, Totalmente. es una construcción y hay que ir lento. Creo que sí, mucha vulnerabilidad a quien dice, yo soy intensa, soy intenso, a mí no me gustan las cosas tibias y está muy bien, solamente que hay que tener los ojos muy abiertos ante estas situaciones. Sí, son carne de este tipo de personajes también, ¿no? Ojo con esto de la intensidad, si parte de una ansiedad, una necesidad de ya de tenerlo, porque sí, es lindo demostrar, es lindo contar, pero bueno, hay que tener cuidado desde dónde, siempre es el desde dónde más el qué. Vamos por ghosting, que ¿no, amiga? ¿Seguimos? Perfecto, sí, seguimos, amiga. Bueno, ghosting es como fantasmeo, ghostear, se dice también en español, es la desaparición repentina, corte de comunicación sin explicación, acto de cortar abruptamente toda comunicación con otra persona sin previo aviso ni explicación, dejándola en la incertidumbre. Eso de qué pasó, por qué. Es común en relaciones amorosas y amistades y se considera una forma de evitación emocional y falta de responsabilidad afectiva. Súper duro, súper Uf, duro porque cuando alguien desaparece después de que todo estaba aparentemente bien, de que todo estaba genial, de que igual, ¿no? Unicornios alrededor, de mucha atención, muchas muestras de afecto, de interés, y de pronto te corta el agua, es como que te deja pensando, ¿qué tengo mal yo? ¿Qué hice mm, mal? O en qué mm, actué mal, ¿qué pudo haber pasado? Entonces, normalmente una una reacción normal del humano es creer que tiene que ver con nosotros. La mm. mayoría lo hacemos así. ¿Yo qué hice? Esas ¿Qué son como dije? características de la víctima, ¿no? De De la gente víctima, que que como lo que recibe. mucho se culpa. Claro, claro, igualmente, ¿no? O sea, todo también deriva en la baja autoestima, en la falta de confianza de uno mismo. Creo que si tuviéramos una autoestima saludable y una confianza sólida en nosotros mismos, eh, sabríamos que esa actitud no tiene nada que ver con nosotros, pero la persona que lo recibe, queda también con esta
necesidad de sin una necesidad de validación. Sí, totalmente. Y creo que también está relacionado, eh, yo creo que todas las personas tenemos todas las heridas que hoy ya son tan conocidas, que se hizo muy popular este término, las heridas emocionales. em, Todos tenemos todas en algún punto, pero quienes tienen como muy marcada la herida de rechazo y la herida de abandono, como que también son muy propensos al ghosting, ¿no? A que de repente la otra persona desaparezca, porque también, ¿no? Como que justifico la falta de comunicación, justifico cositas que no, y después, ¡zas!, esa persona desaparece. Bueno, y es generalmente viene igualmente seguido de love bombing, y después aparece, desaparece, aparece, desaparece y busca esta tensión. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del que lo hace? Em, bueno, obviamente de falta de responsabilidad afectiva, creo que en todos los casos, creo que es alguien que no se puede hacer responsable de, de lo que está sintiendo, lo que quiere hacer, ¿no? De cerrar un ciclo, de dar explicaciones, no quiere manejar como situaciones o conversaciones difíciles, es inmaduro emocionalmente, ¿no? Alguien que no pueda tener esta charla tan importante de dar un cierre es alguien que es inmaduro emocionalmente, que no tiene responsabilidad afectiva, que tiene probablemente miedo al compromiso, y eso, ¿no? Preferir desaparecer, no hablar a poner las cosas sobre la mesa. Probablemente es una persona impulsiva que así como dijo todo y dio todo no sé qué, de repente decide un día para el otro me voy y qué, ¿no? Y como siempre, no siempre es por maldad, no siempre lo está haciendo conscientemente, pero bueno, entender que también deja secuelas y consecuencias en un otro, ¿no? Que queda ahí como la expectativa y qué pasó y qué hice y cómo fue y qué dije y entonces habrá sido de esto y habrá sido la otro y carcomiéndome y volviendo atrás y adelante, yendo y pensando y buscando mil motivos por los cuales esto está pasando. Entonces, bueno, qué importante poder decir cuando ya no queremos estar en un lugar, poder comunicarle al otro esto, ¿no? Porque si no queda en el otro una herida que no está buena. Sí, que además nos deja pensando por mucho tiempo qué hice mal, en qué fallé, qué no tengo o qué tengo para que la otra persona se alejara y nuestro cerebro quiere encontrar respuestas. Y Mm, entonces cuando quiere encontrar esa respuesta está todo el tiempo pensando, pensando, rumeando la situación. mm, Entonces, no vamos a encontrar una respuesta. No vamos a saber por qué, ¿saben por qué? Porque muy probablemente la otra persona ni siquiera sepa por qué lo hizo, porque no se conoce, porque no sabe afrontar sus decisiones. Y sí puede ser por muchas razones. A lo mejor esa persona no se sentía cómoda, a lo mejor esa persona no se sentía lista, ha tenido tantos problemas y tantas heridas emocionales que está con un apego evitativo, con una sensación de alejar a toda la gente, pero eso no lo vamos a saber. Entonces, lo no, más importante es que dejemos de querer encontrar la explicación a ello, mm, querer, quiero comprender, quiero entender qué pasó, en realidad no sé si nos pueda servir de mucho eso y también saber que no tiene nada que ver con nuestro valor. Absolutamente nada tiene que ver con quiénes somos. Simplemente el otro tiene muchos temas emocionales porque este mundo está lleno de personas heridas y lo peor es que no trabajadas mm, y personas también con falta de responsabilidad emocional que ni siquiera miden también lo que están haciendo. mm. Totalmente. Y a mí me ayuda a decirme que la falta de respuesta es una respuesta, ¿no? Como que estoy buscando la respuesta, el por qué, qué pasó y qué pensó y cómo no me dijo y cómo no vino y cómo no. Cuanto más me enrede en ese sinsentido de buscar una explicación donde no la hay, más pegada, más atada me quedo a una situación, ¿no? Entonces, la falta de respuesta es mi respuesta. Es una persona que no puede afrontar nada, que no puede estar acá dando la cara.
Entonces, en vez de pensar que la que fallé soy yo, decir, yo quiero estar y relacionarme con una persona que se maneja de esta manera, digo, motivos puede haber un millón y yo puedo enumerarlos, que tiene otra, que no quería el compromiso, que se aburrió, que no sé qué. Ahora, puede ser que de ese millón sea el millón uno, porque no lo sé. Entonces, contarme, ¿no? No voy a saber la respuesta. Lo que me importa es esta actitud. Yo la quiero para alguien con quien quiero construir una relación, y eso, ¿no? Suelto la culpa. Yo fui, me comporté y me relacioné como quise. Si esta persona ni siquiera me puede decir si algo le molestó, o sea, suelto estos pensamientos, donde me estoy latigando, donde me estoy poniendo yo como el culpable, cuando en verdad la otra persona nos está sabiendo manejar, ¿no? Pero bueno, obviamente no es fácil salir de ahí, porque eso, como decís, el cerebro está buscando continuamente, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Bueno, y cambiarlo y decir, bueno, ¿para qué me sucede esto, no? Hay una herida de rechazo detrás. Yo me estaba Abandono. de abandono, ¿no? O sea, yo me estaba rechazando, me estaba Mm. abandonando a mí misma, estando en esta relación o estando acá, siendo acá mentalmente, en vez de seguir con mi vida. Y bueno, y todas estas consecuencias que quedan nuevamente también de no poder confiar, porque decís, y este también se va a ir, y este también va a desaparecer, y este también, ¿no? Como que te deja como en una situación muy vulnerable, entonces también como que es muy importante en este mundo de inmediatez donde todos somos reemplazables y donde si uno te hostió, vamos a con el otro y con el otro y con el otro y con el backup del backup del backup, decir, stop, paro, estoy sola, necesito como bajar todo esto, ver qué me está doliendo, porque es como que si no, ya te duele tanto todo que no sabes ni por qué, ni de qué, y vas desconfiando y te vas convirtiendo vos en gosteadora, vos en lombombeadora, como sea, lombomber, y vos empezás a usar estas estrategias, pues entras en toda esta psicosis, ¿no? Entonces, bueno, salirnos del juego en vez de voy a la cancha otra vez, voy a la cancha otra vez. Bueno, pará, si estás esguinzada, si te lastimaste, pancala, no salgas a la cancha. Bueno, y es muy importante realmente como procesar, ¿no? Todas estas situaciones, porque si bien probablemente fueron todos casi algo, están todas estas ilusiones, todas estas expectativas, todos estos dolores que quedaron ahí, ¿no? Entonces, bueno, abrazarme, estar para mí, contarme qué aprendí, cómo la próxima tengo todos estos tips que fuimos dando, que repásenlo, escuchen esto varias veces, para hacerlo distinto, desde el que no sea, me voy a relacionar ya, me voy a crear todo ya, que la confianza es un proceso, que el enamorarme también, yo siempre digo enamoramiento, ¿no? Me miento en el amor, me cuento que el otro es lo que yo creo que quiero que sea el otro, pero ¿quién es el otro? O sea, démonos tiempo en conocer. El otro es un desconocido, contarme todo el tiempo, ¿no? Cuando me estoy haciendo la peli de que el otro es el amor de mi vida, lo conozcas una semana, es un desconocido, es un desconocido, es un desconocido, y vuelvo, ¿no? Estoy conociéndolo, es divino, qué copado, qué divertido, pero es un desconocido, me saco de este hechizo donde me estoy creyendo que el otro es el amor de mi vida cuando no lo conozco. Entonces, qué importante eso de avanzar con conciencia, despacio, con los tiempos eh, sanos que Sí. necesitamos. Totalmente, hay que darnos ese espacio y que va a ser completamente normal que nos aparezcan estos pensamientos. Por más trabajados que estemos, Mm, es normal que se toquen las heridas, porque estas heridas de infancia son tan profundas que se presentan constantemente. Obviamente, todo lo vamos sanando en la medida de que lo trabajamos, pero se va sanando por capas y también vamos más profundo y el preguntarnos para qué me sucedió esto me ayuda a sanar todavía más profundo. Entonces, estos pensamientos de qué hice yo, pero por qué, a ver qué dije, o qué tengo, qué no le gustó, por qué conmigo no, van a mm, aparecer. Es normal que aparezcan, no podemos evitarlo, solamente hay que tratar de no engancharnos en ellos, de no darle vueltas y vueltas una y otra vez y querer comprender, ok, a ver, están apareciendo, los observo,
los dejo ser, escribo, tomo nota de todo lo que estoy pensando, nos ayuda mucho a nosotras la práctica de la escritura. A ver, quiero descargar todo lo que se viene a mi mente, a mí me ayuda a sentarme y decir: "¿Qué estoy pensando? Estoy pensando que quizás no tengo esto, que me falta aquello, que no soy lo suficientemente buena para tal cosa", y empiezo así a escribir y mi mente se descarga. Es como un vómito mental, una liberación. Y después, la observación, a ver, yo cómo me siento, qué me generó esto. Yo estaba convencida de estar con esta persona o quizás desde un inicio me sentí también un poco asfixiada. Era realmente lo que yo quería, esto es lo que yo necesito, entonces por eso ese espacio antes de saltar con otra persona y seguir ligando y salir con 7, porque también eso se ha puesto mucho de moda, escribirte con 20, ¿para qué? Pues para evadirte, ¿no? Creo que Sí, hacemos eso para evitarnos, para evitar confrontar lo que estamos sintiendo. Y también mucho ojo cuando alguien te hace ghosting y después de unos meses vuelve a aparecer, ¿no? O sea, sí, es como, totalmente. mm, ¿realmente tiene sentido que yo le responda? También he visto mucho estos videos de, ay, lo siento, pero me dormí 2 meses, estuve dormido 2 meses y no había visto el celular. Y la otra sigo, el otro corriendo así de: "Y le creo, le creo, le creo". Seguramente saben de ese video que les estoy hablando. Vuelvo a creer, vuelvo a caer. Ay, sí, sí, seguramente quiere estar conmigo. De verdad, una persona que se desapareció sin dar una explicación, sin decir nada, sin enfrentar la situación. Yo quiero estar con alguien así. Y además, como, ¿qué te garantiza o como por qué esa persona se comportaría distinto esta vez? Las personas son como son y cambian solamente si han tenido un trabajo interno bastante, intenso, constante, sostenido, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Totalmente. Bueno, y para terminar, obviamente que después de pasar por todas estas manipulaciones, quedamos como muy en la mente, y entonces, también algo que a mí me ayuda mucho es cuando veo que estoy como rumiando y entonces, por qué me dejó de hablar? Entonces, ¿qué pasó? Como, voy al cuerpo, me atiendo, estoy para mí, siento mi dolor. Entonces, salir de la mente para ir a lo corpóreo, ¿no? Para estar conmigo, para atenderme, para ayudarme, es súper importante. Y bueno, siempre también hacer terapia, hablarlo con alguien que realmente nos pueda, ayudar y aportar, y no estar como todo el tiempo trayéndolo con cualquier persona y constantemente desde el victimismo, porque también desde el victimismo no tenemos poder y seguimos como enganchadas ahí en una que no se sale. Así que bueno, me parece que estuvo buenísimo todo lo que se presentó, todo lo que salió, amiguita. Creo que estamos para concluir. ¿Vos qué te parece? Me parece perfecto. Acá cerramos. Muchas gracias, amiga, por tus aportes, también por compartir todos estos procesos y también porque hemos compartido muchos de estos procesos juntas y nos hemos acompañado también en la conciencia de darnos cuenta de qué es lo que estábamos viviendo, de patrones que repetíamos y todo esto para poder hacerlo distinto. Totalmente, algo que nos damos cuenta con Jime, que por eso estamos haciendo esto de la tribu, es que qué importante es la tribu para sostenernos en esto, ¿no? O sea, cuando esto que dice Jime, como que mucho de esto lo vivimos juntas, o sea, para mí no es lo mismo poder hacer contacto cero con alguien que, ay, sueño con que esté, si no tengo mi tribu, en este caso a Jime, para que me apoye en ese momento y para que me sostenga en ese momento, cómo soltar esta herida de y qué habrá pasado y qué, por qué desapareció y qué me dijo que pasó, si alguien no te está tipo también como en esto, ¿no? Sabiendo que todos pasamos por lo mismo, que todos vimos lo mismo. Y nada, por eso queremos realmente construir esta tribu porque nos parece que es súper importante hacerlo en comunidad, en equipo, en unidad, nos da mucha más fuerza. Así que bueno, como decimos siempre, nos ayuda un montón que esto lo compartan, que nos dejen comentarios, que dejen me gusta, que se suscriban o todo lo que haya que hacer para que esto se siga expandiendo.
Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias a vos, amiga, por hacer esto juntitas, que sos mi gran compañera, mi gran equipo. Así que un besote para vos y para todos. Igualmente, amiga, gracias por todo y gracias por acompañarnos en este proceso y en este camino de conciencia que definitivamente no sería igual sin ti. Así que gracias y gracias a todos. Nos vemos muy prontito. Bye.